Sean bienvenidos una vez más a su canal, a su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una nueva entrega, en este canal sobre el tema que estamos en esta ocasión tratando sobre las altas fiestas, ¿no? Un especial para las altas fiestas de la Torá. Así que este servidor va a tener un comentario breve sobre la celebración del día de la expiación. Precisamente el día de hoy, en la fecha del año del calendario rabanita del 5784, 2023 todavía para dentro del calendario solar. El día de hoy, 25 de septiembre, corresponde al 10º día del séptimo mes, al 10 de Tisri, como se conoce, día de expiación. Y en esta ocasión, pues sencillamente quería compartir un estudio sobre el concepto de la expiación, pero en esta ocasión, la expiación y el pacto, ¿ok? Me voy a enfatizar más que todo en el tipo, no tanto en el antitipo, sino en el tipo, estudiar bien el contexto de la expiación que se lleva a cabo en el antiguo Israel, y ya eso nos llevará a entender o sacar nuestras conclusiones pertinentes en relación al antitipo, es decir, a la obra de Mashiach, ya para el final de los tiempos. Entonces, donde me voy a explayar es el concepto de expiación en el marco y en el contexto del Israel antiguo. Bueno, arrancamos con Levíticos 23, 27 al 28. Recuerden que en el texto hebreo, cuando se hace mención de la celebración de Yom Teruah, ¿ok? En el verso número 23, Levíticos 23, 23, en esa sección hay una perícopa que uno puede detallar en el texto hebreo. Yo intenté copiarlo, no se me dio para poder, en este caso, mostrar, y para mí es engorroso tener que interrumpir el compartimiento de pantalla, volver a compartir. Entonces, para no hacerlo tan engorroso, sí, me va a llevar tiempo. Entonces, prefiero sencillamente mencionarles. Pero si ustedes pueden accesar al texto hebreo, pues pueden ver eso que voy a mencionar. En ese pasaje, ustedes pueden notar que allí se inicia una perícopa, lo que se llama en el contexto judío una parshilla. Y esa parshilla culmina hasta el último versículo donde se habla del día de las expiaciones. Y vuelve a iniciar otra parshilla, es con la fiesta de los tabernáculos. Quiere decir que una parshilla, un texto abierto, una pericopa abierta, una petujá, inicia con el mandato de celebrar Yom Teruah y culmina esa parshilla abierta hasta, o se abre nuevamente hasta el mandato de celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Lo que separa Yom Teruah y Yom HaKippurim, es decir, el día del Teruah y el día de la expiación, lo que lo separa es una setumá, es decir, ahí hay una parshiyat cerrada. Y eso quiere decir que una parshiyat cerrada indica que toda esa parshilla está subdividida primero con lo referente al primer día del séptimo mes, que es Yom Teruah, y en este caso el 10º día del séptimo mes, que es Yom Kippur. Pero aunque ambas estén separadas por una setumá, significa que ambas tratan una sola unidad. Es decir, que Yom Teruah y Yom Kippur es una unidad, que no puede ser, no están divorciadas, no están separadas porque no hay una petujá abierta que las separe. Eso así lo organizó el autor, el escritor bíblico hizo ese arreglo. Por lo tanto, eso está allí unido. Yom Teruah y Yom HaKippurim están unidos. Por eso que ambos días son vistos como días del juicio, que inicia en Yom Teruah y culmina, cierra
en este caso el juicio, con el servicio de la expiación. Ahora, ¿qué se hace en Yom Teruah? Se anuncia, se inaugura el juicio, se anuncia el juicio. Pero en Yom Kippur cierra el juicio con la justificación de Israel que se lleva a cabo mediante la introducción de la sangre dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Es decir, allí el sumo sacerdote entra en el santísimo para purificar el santuario. Y esa obra de purificación del santuario, de los pecados que han contaminado al santuario, justifica a Israel, redime a Israel y por lo tanto el juicio allí se sella, culmina culmina con la justificación de Israel porque allí Israel vence en juicio. Entonces, con esta sencilla explicación, eh, procederé entonces a la lectura de Levíticos. Dice, el día 10 de este mes séptimo, el día de expiación, ¿ok? Convocación santa. En hebreo dice Yom HaKippurim, está en plural, pero eso es un plural de majestad, que quiere decir el gran día de la expiación. El día 10 de el día de este mes séptimo, el día es de Yom HaKippurim, ¿ok? El gran día de la expiación, Mikra Kodesh, un llamado de la santidad, habrá para ustedes, donde ustedes humillarán sus almas y ofrecerán holocausto al Señor. Humillar el alma aquí quiere decir que en este día el pueblo no iba al santuario, porque no era un día, no era una festividad de peregrinación o no era un llamado de peregrinación, sino que el pueblo en sus respectivos lugares, en ese día el pueblo lo que hacía era abstenerse de labores, era un Shabbat, se abstenía de labores, y era un día dedicado a la tefilá, a la oración, era un día dedicado a la confesión, a la introspección, ¿ok? Y era un día de arrepentimiento, era un día solemne. Entonces el sacerdote, pues por supuesto, ofrecería holocausto al Señor. Todo trabajo no harán en este día porque es día de expiación, ¿ok? Eh, es día de expiación para ustedes, para expiaros delante del Señor, el Dios vuestro, para expiaros. ¿Qué significa entonces el concepto de expiar? ¿Qué es expiar? ¿Qué es eso de para expiaros? Ok. Para ello entonces vamos a estudiar entonces el concepto de expiación en conexión a la idea del pacto. En primer lugar, debemos recordar que Israel había entrado en pacto con el Eterno. Ellos habían propuesto su pacto con el Eterno. Y por supuesto, ese pacto en el cual se había cortado allí en el Sinaí, ese pacto, por supuesto, quedó roto. Pero, de acuerdo a los términos del pacto, Israel entra en compromiso y ese pacto tiene una demanda judicial que la única manera de que el pacto pueda ser satisfecho una vez roto tiene que ser con la sangre, tiene que ser con la muerte. Dice allí en Éxodo 24 que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y las justicias. Es decir, le contó todo lo que el Eterno había dicho allí desde Éxodo 21, ¿ok? Todos los mishpatim, todas las sentencias judiciales, todos los procedimientos que el Eterno quiso proponerles a ellos como estilo de vida. Dice, respondió todo el pueblo a una voz diciendo, todas las palabras que ha hablado el Señor haremos. Ese es el pacto. Es decir, el pueblo acepta la propuesta del Eterno, a propuesta esas sentencias judiciales, acepta el decálogo, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Entonces, esta decisión del pueblo, esta aceptación, debe ser confirmada a través de una alianza, a través de un pacto. Dice, escribió Moisés todas las palabras del Señor, ¿ok? Y madrugando Moisés al alba edificó un altar al pie del monte, ¿ok? Y 12 piedras para las 12 tribus de Israel. Altar quiere decir sacrificio. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel y ofrecieron holocausto, es decir, los hijos de Israel eran los primogénitos, que eran los sacerdotes. Hasta en ese momento todavía la tribu de Leví específicamente no fungía como sacerdote, sino solamente los primogénitos.
Dice que ofrecieron holocaustos y victimaron víctimas pacíficas a Dios. En este caso específicamente dice allí becerros. O sea, se sacrificaron becerros. Se ofrecieron becerros en holocaustos y en sacrificios de paz. Y dice, y tomando Moisés la mitad de la sangre, dice, echóla en tazones, y la mitad de la sangre, dice, roció sobre, en este caso, sobre el pueblo. Y tomando el libro del pacto, note cómo lo llama, tomando el libro del pacto, el rollo literalmente en hebreo, el sefer es el rollo del pacto, donde están estipuladas allí todos los beneficios que ha hecho en este caso el pactante, que es Dios, el creador. El creador es quien los ha librado, los ha beneficiado, se ha constituido como el rey de Israel. ¿Ok? Y allí Moisés relata los beneficios, la liberación, los actos de redención, los actos de salvación que el Señor ha traído para ellos y todas las sentencias judiciales, ¿ok? Todos los hukim, misbot, mishpatim, se leen en las orejas del pueblo y dijeron, todo lo que ha hablado el Señor haremos y obedeceremos. Naase benishma, dice en hebreo, es decir, haremos y escucharemos. Es decir, en el sentido de haremos y luego vamos entendiendo cómo es el asunto, ¿ok? O sea que fue una decisión, una determinación muy ávida de parte del pueblo de Israel. Todo lo que el Eterno ha dicho, nosotros tenemos la capacidad y la competencia para hacerlo, aunque por ahora no entendamos del todo, pero bueno, luego entenderemos. Pero lo que Él diga, eso así lo vamos a hacer. Luego vamos entendiendo. Nace Benishma. Y tomando Moshe la sangre, nota, esparció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que ha hecho el Señor con ustedes, ¿ok? Que ha hecho el Señor con ustedes sobre estas palabras, el pueblo promete, en este caso, el pueblo promete y se compromete en llevar a cabo las condiciones del pacto, ¿ok? Las condiciones del pacto, los estatutos del pacto. El pueblo se compromete en llevar a cabo y sobre esa base entonces se sella el pacto. Y se sella el pacto a través de un sacrificio. ¿Ok? E implica aquí en este caso un sacrificio. La pregunta es, ¿por qué la sangre del pacto? ¿Qué papel tiene la sangre? El derramamiento de sangre de estos animales, en este caso de estos becerros, en función de la alianza. ¿Por qué la sangre es la que se utiliza allí en el marco del pacto? Levítico 17:11 nos dice, ¿por qué la sangre? Dice, el alma de toda carne, el nefesh de toda carne, su sangre es, y yo la he dado sobre el altar, yo la he dado sobre el altar para expiar, para expiar. Es decir, dentro de los rituales del santuario, dentro del ritual hebreo, la sangre que se manipula, tanto para celebrar un pacto, para cortar un pacto, como para ofrecer holocausto, como para ofrecer pacífico, es decir, cada vez que se ofrece un sacrificio, un corbán, la sangre, lo que se requiere del animal no es el animal en sí, sino la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la que expía por sus almas, porque la sangre por el alma expiará. La palabra que se utiliza aquí para expiar es la palabra hafer, ¿ok? Hafer. Y el alma expiará. Yehafer, yehafer, es el verbo imperfecto, ¿no? De expiar. Pero, ¿qué significa la palabra Jafer? Jafer viene de la raíz hebrea Jafar. Y Jafar literalmente significa cubrir. Obviamente esto es una figura de lenguaje que indica algo.
Y para eso entonces vamos a emplear un método de interpretación rabínica que se llama el método de Gerizá, que se llama analogía de expresión. Vamos a rastrear los usos de esta palabra. No lo vamos a hacer, no vamos a hacer un análisis exhaustivo en toda la escritura, sino vamos a tomar textos claves donde nos va a ayudar a armar el rompecabezas del significado de la expresión jafar, ¿ok? O jafar, que literalmente significa cubrir, tapar, ¿ok? De allí la palabra jafar viene la palabra caporet, que se traduce como propiciatorio, que es la tapa, la cubierta. Entonces ya la idea de jafar denota la idea de cubrir, ¿ok? De tapar. Entonces, pero vamos a ver digamos, vamos a analizar el abanico semántico que tiene esta palabra. Fíjense. Tomando en cuenta entonces que la idea de la sangre es la que expía, es la que hace el kafar, ¿ok? Esta palabra está asociada al pacto porque cuando se lleva a cabo, se corta el pacto allí en el Sinaí, se manipuló la sangre. Esta es la sangre del pacto, ¿ok? Ya que la sangre tiene la función de expiar. Quiere decir que, de acuerdo a los términos del pacto, de acuerdo a Levíticos 26 y Deuteronomio 28, hay beneficios que el Señor ha decretado si el pueblo se mantiene fiel al pacto. Si el pueblo permanece fiel al pacto, hay beneficios. Pero si el pueblo, y uno de esos beneficios tiene que ver con el santuario. Por ejemplo, Levíticos 26, 11 al 12, puntualmente dentro de tantas bendiciones, la lluvia, la bendición en la cosecha, la bendición del ganado, la multiplicación y la salubridad del ganado, en fin. Pero una de las bendiciones, y es la más importante, es que si el pueblo es fiel al pacto, dice, pondré mi tabernáculo en medio de ustedes. O sea, fíjate la conexión ahora que hay entre el pacto y el santuario. Si el pueblo es fiel al pacto, el santuario permanece erigido, está en pie, en medio de ustedes. ¿Y eso qué significa? Que no los desechará mi alma. Es decir, mientras esté el santuario presente, quiere decir que el pueblo disfruta de la complacencia del Eterno. El Eterno está a su favor. Y dice, y caminaré en medio de ustedes. Es decir, el Eterno mora en medio de su pueblo, habita en medio de su pueblo. Y veré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, mientras el pueblo permanezca fiel al pacto, realizando y llevando a cabo todas las palabras del pacto, entonces el Eterno colocaría en medio de ellos el santuario y él dice caminaría en medio de ustedes, es decir, habitaría. Es decir, porque el Eterno habita a través del santuario. La presencia del santuario en medio de ellos significa la presencia de Dios está con ellos. Pero, si es lo contrario, si el pueblo, como dice aquí en los versos 14 al 15 de Levíticos 26, pero si no escuchan y no hacen estos mandamientos, sino que los desobedecen y mis juicios desprecian, es decir, mis sentencias judiciales desprecian, no haciendo todos mis misbot, mis mandamientos, dice, quebrantando mi pacto, perforando, dice en el hebreo literalmente, perforando, traspasando mi pacto, entonces, ¿qué sucederá? Bueno, dice acá, entre tantas calamidades que allí se menciona, traeré sobre ustedes la espada vengadora, la vindicación del pacto. La espada vengadora tiene que ver con muerte, la muerte. Es decir, que lo que vindica el pacto, lo que da satisfacción al pacto una vez violado, es la muerte. Por lo tanto, cuando se entra en pacto es un compromiso, uno compromete en este caso la vida. El pueblo comprometió la vida al celebrar o al cortar en este caso un pacto.
La única manera de poder dar satisfacción al pacto es a través de la efusión de la sangre, a través de la muerte. Disculpe, todavía estoy en el proceso de, de mejorar de la bronquitis. Entonces, esos juicios que el Señor trae sobre Israel se le llama aquí la espada vengadora, es la vindicación del pacto. Y os refugiaréis en vuestras ciudades y enviaré pestilencias entre ustedes y seréis entregados en manos del enemigo. Dice, tornaré sus ciudades en yermos y yermaré sus santuarios, es decir, asolaré sus santuarios. Es decir, si el santuario es asolado, quiere decir que el Señor no está con nosotros. ¿Por qué el Señor no está con nosotros? Porque el pacto se ha violado. El pacto se ha perforado. No se ha respetado el acuerdo del pacto. Por lo tanto, el santuario es asolado y por lo tanto dice aquí, la tierra queda desierta. ¿Ok? Y el pueblo judío es dispersado y entregado a sus enemigos. Dice, dispersareos por las naciones y los tiraré en pos de ustedes de la espada, y estará vuestra tierra desierta y vuestras ciudades estarán desiertas. El exilio. El exilio es una prueba, y eso lo vemos en la profecía de Ezequiel, cuando la Shejina o la Merkabah, la carroza del trono del Eterno, abandona el santuario. ¿Okay? Que allí Ezequiel contempla en visión debido a la idolatría que se practicaba dentro del santuario, las abominaciones que se practicaban dentro del santuario. Eso hizo retirar la presencia de Dios y eso en consecuencia trae la invasión de pueblos enemigos y por ende la destrucción del templo, en señal de que la presencia del Señor no está allí. Es lo mismo que dice Yeshua, vuestra casa quedará desierta. Y ya eso significa que se ha violado el pacto. Y eso significa que el Señor ahora va a proceder en fidelidad al pacto, va a proceder en vindicar el pacto, como destruyendo el santuario y dispersando al pueblo judío de entre en este caso, de entre las naciones. Y por ende, por supuesto, la muerte. En resumen, el pacto entonces es confirmado una vez que Israel entonces entra en pacto. Recuerden entonces que la violación de ese pacto implica la muerte. Ahora bien, teniendo entonces este marco de ideas, este marco de pensamiento, en este mismo orden de ideas, vamos a analizar entonces la palabra expiar. Fíjense, en Génesis 6:14 se menciona por primera vez la palabra kafar, ¿ok? Con la expresión bejafarta, cuando dice, hazte un arca de madera, pulidos, alcobas y alcobas harás en el arca, y dice, y asfaltarás por dentro y por fuera con asfalto. En realidad, en el hebreo dice bejafarta significa y cubrirás. Ahí está la idea del cubrir. ¿Ve? Cubrirás, taparás por dentro y por fuera con asfalto, con brea. Entonces, bejafarta significa tapar, cubrir en este contexto, en este pasuk. La palabra jafar tiene que ver con cubrir con brea el arca en este contexto. Pero la misma raíz jafar se utiliza en otro contexto, por ejemplo en Génesis 32:20, con otra semántica. Dice, he aquí tu niño Jacob viene en pos de nosotros, pues dijo, propiciaré a Japerá, ¿ok? A Japerá es la misma raíz Jafar. Propiciaré su rostro con los presentes que me preceden y después veré su rostro, ¿acaso aceptaré el rostro mío? Está hablando del evento cuando Jacob regresa a la tierra, ya con sus mujeres, con sus hijos, con todas sus pertenencias, viene a la tierra de Canaán, envía mensajeros para notificarle a su hermano Esaf, años sin verse. Recuerden de aquel evento donde pues Esaf quiso matar a su hermano porque le robó la bendición y le robó la primogenitura. Y el hombre pues quedó pues con ese resentimiento.
Ahora pasan los años, más de 20 años, Jacob decide regresar y envía mensajeros para notificarle su regreso e inmediatamente viene Esaú armado con 400 hombres. El Señor interviene en esa situación revelándose a Esaf por sueños a través de un malak, de un emisario, diciendo, mira, no le hagas daño a este hombre, ¿ok? Porque viene con mi respaldo, no te metas con él. Pero Jacob estaba con la angustia, al enterarse de que, y esa es la famosa angustia de Jacob, tiempo de angustia de Jacob. Jacob, al enterarse de que su hermano viene armado con 400 hombres, pues este viene, pues no viene en son de paz, viene a matarme. Entonces él procede, en su angustia, procede de enviarle presentes a su hermano. Dice aquí, enviarle presente, ¿con qué intención? Dice, para hacer ajápera en su rostro. ¿Cuál es el sentido de esta expresión ajápera? Aquí la intención es de propiciar, es decir, ganar la benevolencia, ganar favor delante de su hermano. Ese es el concepto aquí, ajápera. Es decir, ganarse el favor, ganarse la benevolencia de su hermano a través de los presentes. En pocas palabras, dice, voy a aplacar su rostro, voy a aplacar, voy a apaciguar esa expresión de ira de mi hermano, porque el hombre vino armado, venía con una intención. Entonces, a través de estos presentes, Jacob se proponía, o se propuso, mejor dicho, se propuso aplacar la ira, apaciguar la ira de su hermano. Por eso esta palabra, ajápera, se tradujo en el griego como exilazomai, es decir, la palabra tiene como raíz eh, hilasterio, ¿no? Que tiene que ver con apaciguar, aplacar, en este caso, la ira. Entonces, este es el uso de la raíz jafar, es decir, se tapa, se cubre la ira, se cubre el rostro, se tapa el rostro, pero el rostro airado, mostrando entonces otro rostro que es un rostro benevolente, un rostro favorable. ¿Por qué se tapa ese rostro? Porque se ha apaciguado, se ha aplacado, en este caso, el enojo. Esa es la idea de que se utiliza aquí en el hebreo, ajapera, y que al mismo tiempo lo corrobora el texto griego. Ahora bien, tomando en cuenta entonces estos dos sentidos del verbo jafar, podemos entonces ahora entender el contexto una vez que el pueblo ha roto el pacto 40 días después, cuando Moisés ascendió al monte, ¿ok? Ascendió al monte solo para entrar solo a la presencia del Eterno, luego ya una vez confirmado el pacto, ya una vez cortado el pacto, ya en esa alianza, en ese pacto, el pueblo se ha comprometido en llevar a cabo las palabras del Eterno. Ya Israel le pertenece al Eterno, es de su propiedad. Entonces dice, pasaron los días, ya ustedes saben la historia, lo que allí aconteció, no voy a entrar en detalle, pero cuando el pueblo comete aquel festín de adoración para el becerro de oro, dice allí, y el Señor dijo a Moisés, eso está en Éxodo 32, 9 al 14, he visto a este pueblo y he aquí que un pueblo es duro de cerviz, ¿ok? Tiene un cuello duro de doblegar. Ahora déjame, noten, e inflámese mi furor contra ellos y los borraré y te haré un pueblo grande. ¿Por qué el Eterno toma esta decisión? De inflamar su furia, de inflamar su ira y de eliminarlos, precisamente porque ha violado el pacto.
Cuando la Biblia habla de la ira de Dios o de la ira del Eterno contra el pueblo de Israel, ya hemos leído en Levíticos 26 que esta manera de proceder del Eterno se le llama la vindicación del pacto. Y la manera en que el pacto es vindicado es a través de la muerte, a través de la efusión de sangre. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Entonces, pecado es traspasar, en este contexto, traspasar el pacto. Más que un mandamiento en sí, aquí lo que está en juego es el pacto, el compromiso, el juramento del pacto. El pueblo juramentó, pero el pueblo falló, faltó. Pero esa falta no puede ser pasada por alto. Esa falta demanda una satisfacción. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Esa falta demanda una satisfacción. Por lo tanto, cuando el Eterno decide retribuir a esa falta, a eso se le llama ira. Pero debemos entender esa ira como la vindicación del pacto, como una acción justa y fiel y leal de parte del Eterno a su pacto. Entonces, si uno de los dos, o sea, en este caso, cuando dos contraen un compromiso en un pacto, si uno de los dos falta al pacto, la manera como se satisface, la manera como se vindica, la manera como se le retribuye a esa falta es con la muerte. No hay otra manera, no hay otra manera. ¿Ok? Esos son los términos del pacto. No hay otra manera de expiar, ¿ok? De dar satisfacción a esa violación del pacto si no es con la muerte. Por eso ahora podemos entender esta ira, que es un antropomorfismo, pero esta ira en realidad es la fidelidad de Dios a su pacto. Oye, el pacto quedó perforado, quedó traspasado, bueno, ahora es necesario vindicar el pacto, dejar en alto el pacto. ¿Cómo? Con muerte, no hay otra forma. Por eso dice entonces, rogó Moisés ante el Señor su Dios y dijo, y esto es lo extraordinario, que Moisés intercede y logra Moisés aplacar la ira, en este caso apaciguar al Eterno y evitar de que la vindicación del pacto, la muerte, caiga sobre toda la nación. Aquí estamos hablando de un pecado nacional. O sea, aquí la violación del pacto fue de la nación. Entonces, ¿por qué, Señor, se inflama tu furor contra tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto en potencia grande y en mano excelsa? No sea que digan los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en la montaña y borrarles de la tierra. Dice, cálmese el furor de tu ira y aplácate sobre el mal de tu pueblo. Acuérdate, ahora va a apelar al pacto abrahámico. Acuérdate al juramento a Abraham, ¿no? Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, servidores tuyos, a quien juraste por ti mismo y hablaste diciendo, multiplicaré su semilla como las estrellas del cielo y toda esta tierra, de la cual dije, la doy a su semilla y la poseerán por siempre. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, y aplacóse el Señor. En realidad la palabra hebrea Hanan significa se volvió el Señor, es decir, se dolió el Señor, se arrepintió el Señor sobre el mal que dijera que haría a su pueblo. Esta intercesión, este pedido elocuente de parte de Moisés logra detener el juicio, la sentencia de juicio sobre el pueblo. Logra detener esta intercesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Moisés apela al pacto. Y el Eterno, pues es verdad, el Eterno no puede, no puede, el Eterno no puede violentar el pacto dado, en este caso, a Abraham, ¿ok? Al pacto que se cortó con Abraham. Ahora bien, bueno, luego se habla de algunos sucesos, Moisés baja, rompe las tablas de piedra, todo el relato que continúa allí en el capítulo 32, pero voy a saltar al verso 30. En el verso 30 del mismo capítulo dice, aconteció el otro día, al hablar Moisés al pueblo, dice, ustedes
han pecado con gran pecado, o sea, un pecado grande han cometido ustedes. Y dice, y ahora subiré a Elohim, subiré a Dios, dice, para expiar sobre vuestro pecado. Moisés sube al monte para expiar sobre el pecado del pueblo. ¿De qué manera, ahora esto es lo interesante, de qué manera Moisés va a expiar al pueblo? En la Torá no se menciona que Moisés va a realizar algún sacrificio específico. ¿Ok? No se va. Sencillamente Moisés va a interceder, va a rogar por el pueblo. Entonces la intercesión de Moisés es lo que va, en este caso, a expiar al pueblo. Por eso dice, subiré a Dios para expiar sobre su pecado. Y ahí vemos entonces una alusión al Mesías. El Mesías asciende a Dios para expiar por el pecado del pueblo. Esto es interesante, porque el pueblo ha roto el pacto, ¿ok? Ha roto el pacto. Entonces, Mashiach sube, asciende a Dios, es para eso, para expiar. Ahora, la palabra que se utiliza es ajapera. La misma palabra, ajapera, que es la misma palabra, raíz jafar, la misma palabra que se emplea aquí en Génesis 32:20, cuando Jacob intentó aplacar, apaciguar a su hermano, ofreciendo presentes, ¿ves? Porque el hombre estaba furioso. Es la misma expresión y está hablando en el mismo contexto de una ira. O sea, en este caso Israel está bajo juicio, está bajo sentencia judicial de condenación, de muerte. O sea, la vida de Israel peligraba en este caso, la existencia de Israel peligraba por el gran pecado que ha cometido. Por lo tanto, de acuerdo a los términos del pacto, Israel debía morir. Pero Moisés inicia entonces una intercesión, por eso él dice, ahora subiré a Dios para aplacarle, es decir, para hacer desistir a Dios de esta sentencia, de este juicio, buscar una vía para que este juicio no se dé por lo menos sobre Israel. Y mira la manera como él va a procurar, Moisés, lograr la expiación, es decir, apaciguar, aplacar. Entonces ya vemos que el término aquí, ajapera, tiene que ver con apaciguar, con propiciar, es decir, ganar la benevolencia del Eterno para con Israel sobre el pecado ya en este caso cometido. Y es la misma palabra, exilásoma, ¿ok? Que es apaciguar, aplacar en el idioma griego, ¿ok? Entonces, ese es el sentido. Y la manera como Moisés quiere expiar por Israel es de esta forma. Retornó Moisés al Señor y dijo, ruégote, Señor, pecó este pueblo con un gran pecado, que hicieron dioses de oro. Pero ahora, note, pero ahora, si les has de perdonar el pecado, perdona. La palabra hebrea para perdonar es la palabra hebrea tisá. Tisá significa soportar, llevar, cargar, pero con la idea de soporta, es decir, ten paciencia. O sea, perdona en este caso, ten paciencia, es decir, suspende la sentencia sobre ellos, la sentencia de muerte sobre ellos. No vayas a proceder, no vayas a arremeter contra ellos. Ese es el concepto aquí, tizá. O sea, eh, soporta allí, soporta el pecado, ¿ok? Carga el pecado, soporta el pecado. Si no lo puedes soportar, si no puedes tolerar esto, si no puedes pasar por alto esto, si no, entonces bórrame de tu libro que has escrito. En pocas palabras, me ofrezco yo, ofrezco mi vida. Mira, aquí Moshe maneja claramente los conceptos de expiación, maneja los secretos de redención. Si no, aquí me ofrezco yo, ofrezco mi vida
¿ok? Ofrezco mi vida en lugar del pueblo. Ofrezco mi vida en lugar del pueblo. Eso es lo que quiere decir, bórrame de tu libro que has escrito. Es decir, ofrezco mi vida en lugar del pueblo, para que así tu pacto quede vindicado, tu pacto quede satisfecho y así puedas perdonar. Esa es la, y esa es la vía de la expiación. Por eso dice la sangre. La sangre es la que expía, es decir, la sangre es la que testifica, testimonio, da testimonio, la sangre da testimonio de que alguien, de que una víctima muere en vindicación del pacto. Y si hay una víctima en vindicación del pacto, entonces el Eterno procede, en este caso, a, a perdonar. Ahora bien, quiere decir que la única esperanza que Israel tenía aquí de salvarse de ese decreto, de esa sentencia de muerte, era el perdón del Eterno. Dice el Salmo 130, fíjense la conexión que existe entre el perdón y la redención. 133 al 4 dice, bueno, en Éxodo 34:9 dice, si he hallado gracia en tus ojos, camine mi Señor en medio de ustedes, porque el Eterno al decidir eliminarlos, significa que la presencia del Eterno estaría ya con ellos. Pero dice en el ruego de Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, camine mi Señor en medio de nosotros, porque pueblo de dura cerviz es, y perdonarás. La palabra es be salejta, es decir, viene de la raíz eslijá, perdona, ¿ok? Perdonarás nuestros pecados y nuestras iniquidades y seremos tuyos. Es decir, si el Señor camina en medio de nosotros, significa que el Señor ha perdonado, ¿ok? Y el Eterno habita en medio de su pueblo. Ahora bien, esta solicitud que hace Moshe, la hace justamente en el día 10 de Tisri. Recuerden que Moisés intercede y cuando Moisés le hace el pedido de que el Eterno le muestre su gloria, ¿ok? La tradición rabínica hace el conteo. Bueno, Moisés tuvo aproximadamente 3 ascensos, ¿no? Uno al siguiente día después que el pueblo había violado el pacto. Moisés asciende al Eterno al día siguiente, es decir, según la cuenta rabínica fue un 7 de Sivan, asciende 40 días después, llega el 17 del cuarto mes. En el día 17 del cuarto mes, 40 días después, baja nuevamente Moisés, ¿ok? Y vuelve a ascender el día siguiente, ¿ok? El día 18. Y 40 días después llegamos al quinto mes. Y vuelve a ascender el primero de Lul, sexto mes, donde vuelve a estar 40 días después. Eso es una cuenta rabínica que lleva allí deducido de los textos bíblicos. No tengo tiempo para entrar en detalle. Y cuando el Eterno decide mostrar su gloria, ¿ok? Porque ya en el primero de Lul, Moisés le hace esa solicitud, muéstrame tu gloria. Pasa 40 días, 40 noches. 40 días después ya es el 10.º día del séptimo mes. En el 10.º día del séptimo mes, el Eterno desciende y proclama su nombre, es un Señor poderoso, compasivo, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en fidelidad, en bondad, ¿ok? Que guarda misericordia o guarda lealtad para millares de generaciones, que soporta el pecado, la transgresión y la iniquidad absuelve, y la absuelve, ¿ok? Pero no tampoco tomará por inocente al malvado. Cuando el Eterno hace esa declaración, la tradición judía entiende que ese fue en el séptimo día, perdón, en el 10.º día del séptimo mes. Y precisamente en ese día es cuando Moisés le hace este ruego. Si hallado gracia en tus ojos, camine mi Señor en medio de nosotros, porque pueblo de dura cerviz es. Y perdonarás nuestro pecado y nuestras iniquidades y seremos tuyos. El Eterno perdonó. El Eterno perdonó. Quiere decir
que por eso en ese día del séptimo mes es el aniversario del perdón nacional. Es decir, allí la vida de Israel fue salvada gracias a la intercesión de Moisés y gracias, y esto es esto es lo principal, gracias a la bondad y a la misericordia del Eterno. Aquí la misericordia triunfó sobre el juicio. Por eso el Salmo 130 mira a esta misericordia y a este perdón como la esperanza de redención para Israel. Dice, si tú, Señor, tomases en cuenta los pecados, si tomas en cuenta los pecados, dice, ¿quién, Señor, se mantendrá en pie? Y esta pregunta aparece en otras partes de los profetas, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? También aparece en el libro de Apocalipsis la misma pregunta y está en el mismo contexto. ¿Quién, Señor, se mantendrá en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Ok? En Apocalipsis. Es el mismo contexto, en el contexto de una sentencia judicial que está a punto de recaer del pueblo. ¿Ok? Pero esto es que si el Señor mira los pecados, toma en cuenta los pecados, entonces, oye, no hay esperanza de mantenernos en pie, pero en ti se halla el perdón, dice. La palabra perdón aquí es eslijá, pero en ti se halla perdón. Y por eso debe ser temido, porque en él hay gesed, ¿ok? Hay lealtad, hay fidelidad. Es decir, la gesed es esa lealtad de la lealtad de Dios de favorecer al pueblo a pesar de sus faltas y de sus pecados, ¿ok? Entonces, porque en él hay gesed, en él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todas sus injusticias, pero el Eterno redime a Israel de sus injusticias por medio del ejercicio del gesed y el perdón, ¿ok? Y el perdón. Por eso que en la tradición judía este día de expiación se le llama Yom Kippur, Día del Perdón, porque conmemora esa redención que Israel recibió de parte del Eterno en virtud de su Gesed cuando proclamó poderoso, misericordioso, compasivo, clemente, tardo en ira, grande, abundante en Gesed, ¿ok? Y abundante en fidelidad, ¿ves? Que soporta el pecado, la transgresión, la iniquidad y la absuelve, ¿ok? Pero tampoco va a tener por inocente al despiadado, al malvado, al impenitente en este caso. Entonces, Israel obtiene, en este caso, obtiene el perdón. Israel es librado de esa sentencia de muerte y por eso entonces se instituye la celebración una vez al año, la institución del día de expiación. Ahora, celebración que conmemora el perdón, pero al mismo tiempo tiene otras implicaciones adicionales en este día y es que en este día era para purificar al pueblo, limpiar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado contamina el santuario, contamina al pueblo y esta polución o esta contaminación impide que la presencia del Eterno los acompañe. Entonces, para que la presencia del Eterno pueda permanecer en medio del pueblo, será necesario que se llevara a cabo una purificación. Y la purificación se llevaba a cabo manipulando la sangre, porque la sangre es la que expía. La sangre es la que da satisfacción al pacto que una vez ha sido quebrantado, ha sido perforado y ha sido roto. Por eso el Levítico 16, 29 al 30 dice, y será esto para vosotros una Jucadolam. En el mes séptimo, en el día 10 del mes, humillarán sus almas en arrepentimiento, en confesión y en inspección del corazón y toda de la conciencia y toda obra no haréis el indígena y el advenedizo del que peregrina entre ustedes, pues el natural, mejor dicho, ¿okay? El natural y el advenedizo que peregrina entre ustedes, pues en ese día os expiará. La palabra kafer, jafer, y jafer quiere decir, en ese día os los propiciaré. ¿Okay? Los voy a propiciar en ese día, voy a hacer propiciación en ese día, haré propiciación para purificación.
¿ok? La propiciación se da en virtud de una purificación, ¿ok? Ganar el favor del Eterno, ¿ok? El decreto favorable del Eterno. Y este decreto favorable es en virtud de la purificación de todos sus pecados delante del Señor, y purificados seréis y limpios seréis. O sea, hay una purificación del santuario, pero al mismo tiempo hay una purificación en el pueblo. Luego dice, si ustedes notan, en el Levítico 16, versículo 16 al 20, aquí el verbo cambia de un verbo piel indicativo, perdón, en piel infinitivo, aquí cambia a un piel perfecto. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, y expiará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel. La palabra es hiper. Hiper significa, en este caso, es lo contrario a kafar, que es cubrir. Aquí hiper significa quitar, remover. Y lo que removía las impurezas, los pecados y las transgresiones de Israel era la sangre del macho cabrío por la cual no se había puesto las manos. Era el macho cabrío del Señor que no portaba pecado y cuya sangre era introducido detrás del parojet, detrás del velo. Esa sangre que, por supuesto, propiciaba por el pueblo, ¿ok? Propiciaba, es decir, eh, eliminaba o suspendía el decreto de juicio contra Israel por los pecados cometidos y por la contaminación del santuario, propiciaba esa sangre, pero al mismo tiempo esa sangre que propiciaba también limpiaba el santuario, desalojaba el pecado del santuario, no solamente del santuario, sino del tabernáculo del testimonio, ¿ok? Y del altar, y por ende de los sacerdotes y de los hijos de Israel. Entonces aquí se utiliza la palabra jafer y se utiliza la palabra hiper, es decir, propiciar y quitar, ¿ok? En este caso purgar, eh, están aquí en armonía. Ambos términos se encuentran aquí presentes mediante el ritual de la sangre del macho cabrío por el Señor, que propicia y al mismo tiempo limpia el santuario. Noten, y acabará de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión, y traerá entonces el macho cabrío vivo. Es decir, el macho cabrío vivo que es enviado a Sacel, que es enviado al despeñadero, entra en acción o entra en escena ya una vez cuando el santuario, el tabernáculo y el altar ya ha sido propiciado y ha sido expiado. Noten que esta purificación al mismo tiempo lo purifica y lo santifica. Dice, rociará de la sangre con su dedo 7 veces y lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Eso es lo que se hace. Ahora, ¿por qué entonces la sangre es introducida dentro del velo, sobre el caporet, sobre el propiciatorio? Porque lo que hacía el propiciatorio, lo que hacía el caporet, era presentar la sangre. Y la sangre dice, Señor, tú puedes perdonar, porque aquí hay una víctima. Alguien murió, ya alguien pagó. Por eso que la palabra kafar también está asociada a la idea del kofer. Kofer significa rescate, redención. Alguien pagó el precio. En hebreo se dice kofer. Alguien pagó el precio. Aquí está la sangre. Alguien ofreció su vida en lugar del pueblo. Aquí hay un testimonio de que hubo una víctima, alguien murió, una víctima ha muerto, y de esta manera entonces tu justicia, o mejor dicho, el pacto pueda ser satisfecho y pueda quedar vindicado. Y así, con toda libertad, puedes, en este caso, perdonar. Por eso dice la Escritura que sin efusión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay, en este caso, remisión. Porque será la manera que nos enseña el santuario, la única manera de poder expiar o poder vindicar el pacto era a través de la sangre. La sangre es la que cubre, en este caso,
propicia, eh, la que da satisfacción una vez que el pacto ha sido traspasado. Por eso entonces dice Hebreos, así que es necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios. ¿Ok? Así que en el día de expiación había propiciación, pero al mismo tiempo había purificación. Y así la presencia de Dios era retenida en medio de su pueblo. De lo contrario, pues la presencia del Eterno los abandona. Y por supuesto, esta expiación tiene que estar acompañada, ¿ok? Este ritual debe estar acompañado por la humillación del pueblo, es decir, por la penitencia del pueblo. Si el pueblo se mantiene con una actitud impenitente, muy relajada en relación a sus pecados en ese día, pues obviamente no había expiación. En ese caso, la sentencia de juicio venía sobre el pueblo irremediablemente, como lo vemos en los días del profeta Jeremías, en los días de Ezequiel. Ok, el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque no hubo penitencia del pueblo. El pueblo no se volvió al Eterno. Allí no valió día de expiación. Ok, no valió día de expiación. Entonces vino juicio. Entonces aquí el verdadero sacrificio que propicia a Dios es el arrepentimiento, como lo dice el rey David. En el Salmo 51, el sacrificio de Dios es este, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado es el que tú no vas a despreciar. Entonces de nada vale manipular la sangre si el corazón no está regenerado, no está renovado por la gracia del Eterno. Entonces, así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueron con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Mashiach no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple antitipo del santuario verdadero, ¿ok? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Mashiach habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, en el final de los tiempos, para el autor de Hebreos era el fin de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado, o sea, quitar de en medio, purgar el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Ok? O sea, su sangre, su sacrificio, quita el pecado. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio, esa sentencia judicial que anuncia Yom Teruah, también Mashiach fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y luego dice, aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno. Quiere decir que si ya el Mashiach no carga pecado alguno, es porque ya se ha efectuado una purificación. Quiere decir que ya el pecado ha sido eliminado, sino para traer salvación de quienes los esperan. Quiere decir que el Mesías no vendrá para cargar ningún pecado de nadie, pero al parecer para quienes en su venida va a traer salvación, dice para los que le esperan, quiere decir que estos que esperan, para ellos sí ha sido efectiva la propiciación en medio del juicio. Así que mis amados, con esto espero ya eh, culminar estas notas. Quiere decir que el concepto de expiación entonces tiene que ver con aplacar, ¿ok? Con apaciguar, pero este apaciguamiento, entiéndase, es porque se ha dado una satisfacción sobre el pacto que ha sido traspasado y esa satisfacción solamente pudo haber sido realizada mediante la efusión de la sangre. En este caso, la efusión de la sangre del Mesías, la efusión de la sangre del Mesías es la que ha anulado una vez y por todas, ha anulado la sentencia de juicio. Por eso se cumple la promesa del nuevo pacto que dice, seré propicio a sus pecados o de sus injusticias para no traer más a memoria sus pecados. Y ellos me serán por pueblo y yo seré su Dios. Quiera entonces el Eterno, mientras esto se haga así, pueda el Eterno traernos pronto al Mesías y en nuestros días
y podamos decir amén.